Como sabes, The Wellness Business Lab empezará el 7 de octubre del 2025. Para más información, ve a wellnessbusinesslab.com y únete a este grupo de empresarios y empresarias que estamos cambiando el mundo de la industria de la salud y el bienestar. Pareciera que nuestro estado interior es dependiente de la realidad exterior. Y eso es pues, contrario al principio más básico de libertad, ¿no? Que somos narrativas de alguna manera, que los negocios no pueden crecer y subsistir si no tienen una historia poderosa. Bienvenida y bienvenido a Wellness Talks. Conversaciones entre personas que saben que el bienestar, ese que todos anhelamos co-crear, depende de hacer negocios honestos y congruentes que integren todas las esferas del bienestar dentro del modelo de negocio mismo. Acompáñame en esta danza valiente para seguir diseñando el entorno empresarial que determinará el futuro del bienestar. José Casas es o era restaurantero. José Casas es o era guía de experiencias psicodélicas. José Casas es o era o será empresario en temas de desarrollo personal, escritor, bailarín. José Casas es prueba de que el viaje exterior de negocios es y siempre será un reflejo del viaje interior. Cuando esos mundos se alejan demasiado, algo se tiene que ajustar. A veces desde la voluntad, a veces parece en contra de la voluntad o en contra de la cultura. Cuando lo ves en el escenario o lees un newsletter, te das cuenta de que el cuate habla de su presente. Se sabe las teorías de los negocios, estudió economía en el ITAM. Se sabe las teorías del trauma, estudió con Gabor Maté. Se sabe las miles formas que existen para acompañar a otros, estudió chamanismo, psicología transpersonal, coaching, psicología humanista, gestalt y hasta stand-up comedy. Pero cuando lo ves o lo lees, te das cuenta de que él sigue procesando. Y sus lectores, clientes, audiencias se benefician de ver el proceso y no el resultado. Si algo tiene claro este hombre, o al menos eso se atreve a mostrar, es que nadie ha llegado al destino. Y tiene mucho más que ofrecer al mundo que ofrecerse a sí mismo, que si hace como si él ya llegó y desde ahí venderle a clientes, lectores y audiencias. José Casa se ha convertido en mi amigo porque se cree y no se cree en quien se ha convertido. Y en el mundo de los negocios, que es uno de los mundos que me interesan profundamente al pensarme en un viaje de bienestar integral, se ha atrevido a crear su propio camino, en parte al ver lo que funciona con sus clientes, el parte a intuir qué es lo que les va a servir a sus clientes en un futuro y que no se han dado cuenta aún. Por ejemplo, hace unos años me hablaba del demográfico de hombres entre 40 y 60 años que se sienten perdidos. Herederos de la cultura baby boomer, viven en la incomprensión de los millennials que procrearon, con los valores de la masculinidad no solo desvaneciéndose en su cara, sino siendo criticados por doquier y sin herramientas para poder atreverse a reinventarse a los ojos de sus colegas, amigos y parejas. José viene viendo ese demográfico crecer y crecer, y entonces se ha puesto a hacer negocios para acompañarles de formas más actuales, integradas, valientes y sí, necesarias. Invité a José Casas a este Wellness Talks para explorar con él las identidades de los que nos llamamos empresarios de bienestar, las lecciones que queremos haber adquirido en el camino, así como las necesidades de no creernos tanto esas verdades, sus técnicas y estrategias para generar marcas y comunidades, las diferencias entre espacios de transformación presenciales y digitales, los demográficos masculinos y cómo la industria del wellness los empieza a incorporar, así como consejos para personas que tienen ese gusanito de emprender proyectos diferentes y que la duda, el miedo y la incertidumbre los paralizan. En la intersección de aquello que somos y aquello que seremos, hay muchas oportunidades de negocios. Valientes son los que quieren inventar esos negocios y así inventar los principios para otros emprendedores y empresas dentro de las industrias del bienestar. Así es que bienvenidos y bienvenidas a esta conversación entre amigos, colegas, bailarines tal vez. José, gracias por estar aquí, hermano. Hombre, gracias por la introducción y gracias a todos los que están aquí, que se conectaron en este horario quizás un poco inusual. Eh, y me identifico evidentemente con todas las palabras, excepto con lo del bailarín, porque eso lo hacía solamente en las bodas, con los tragos encima. Entonces, hace mucho no ejerzo como bailarín. De todo lo demás, eh, pues me gusta y siempre es revelador, ¿no? Escucharte a través de las palabras y la mirada de otro. Y además de alguien pues, tan profundo y con tan buena pluma como tú, mi querido Víctor. Gracias, hermano. ¿Te gustaría ser bailarín? Entiendo que ahorita no te consideras, pero ¿te Bueno, gustaría?
Algo que he aprendido a responder ante estas preguntas, además de muchas veces quedarme callado, es que en este momento no, pero no sé qué va a pasar el día de mañana. Entonces, la respuesta la dejaría en un no sé. Justamente, y justamente por eso escogí ese adjetivo, hermano, porque de eso se trata el bienestar, ¿sabes? El qué sí sabes y qué no sabes aún, y ni siquiera sabes que algún día podrás llegar a saber. Y creo que aquellos que tenemos las respuestas, esto parece ser una respuesta, pero pues, no lo es, tendemos a tergiversar ese bienestar al abrirlo, perdón, al cerrarlo como si fuera una respuesta en vez de ser una pregunta. ¿Cómo tú, en tu viaje de empresario anterior a los negocios de bienestar propiamente dichos desde esta perspectiva de integración, cómo tú te has atrevido a emprender, a tener que presentar resultados, a depender económicamente más de las preguntas que de las respuestas? Em, bueno, yo creo que hay una pregunta esencial que si la logramos responder, nos va a arrojar no una respuesta, pero sí un set poderoso de nuevas preguntas. Y la pregunta es, ¿dónde se conecta en esta congruencia que todos tenemos en nuestra historia de vida? ¿Dónde se conecta o de dónde viene realmente mi motivación, ¿no? Para crear, para hacer, para emprender, para eh, eh, construir esta especie de leyenda personal en donde hay una narrativa, al menos sobre lo que puede, sobre el porvenir, y y qué elementos la sostienen. Porque cuando respondemos esa pregunta, vamos a caer muy cerquita de nuestra historia de infancia, de nuestras carencias. Ahorita leía la presentación inicial que ponías y hablabas de, no era esa palabra exactamente, pero como estas grietas internas, ¿no? Estas heridas, ahora la palabra trauma está hipermanoseada, pero bueno, sí, también de eso que de alguna manera en el proceso de formación, de la formación de nuestra identidad, se construyó como un gran escudo para proyectar la vida hacia adelante con una misión o una leyenda personal muy profunda, que es qué tengo que construir para evitar sentir esto que sentí, ¿no? En mi caso, pues yo tengo una historia curiosa porque soy como el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Mi papá biológico era mi padre pobre. Agustín, el segundo esposo de mi mamá, fue mi padre rico. Y entonces como que crecí con esa dualidad, ¿no? Sobre todo mi padre rico, pues se incorpora a mi vida previo a mi adolescencia y se vuelve un factor muy influyente en mi vida, él siendo banquero y un financiero que era bastante exitoso y muy generoso, o sea, también eso influye en un montón de posibilidades en mi vida y evidentemente, pues para mí la solución se vuelve en ese momento ser economista, ser muy bueno con los números, con las finanzas, estudiar en un banco, hacer mucha lana y comprarme una casa en Valle, tengo un labrador y entonces es el camino para evitar tocar algunos temas de carencias que había vivido con mi padre, que mi padre no es que venía de un entorno eh, eh, pues o sea, socioeconómicamente bajo, ¿no? Mi abuelo paterno, mi abuelo Rogelio Casalatriste, pues fue el contador público más importante de su época. El despacho Roberto Casalatriste era es lo que hoy es PricewaterhouseCoopers, era de ese tamaño, lo cual hoy puedo ver hacia atrás y llegar a una primera afirmación que para mí es muy poderosa, que es que pues, la riqueza es material, pero la abundancia es emocional, porque pues, esa familia podría haber tenido cierto grado de riqueza, pero en el fondo era una familia con una premisa de mucha escasez, ¿no? Una escasez incluso vinculada a una creencia de una moralidad donde tener de más era, ¿no? Hasta cierto punto un pecado. Y con otros detalles interesantes karmáticos, como entre otras cosas, mi abuelo
contralor del Banco de México. Pues todos los martes, durante 20 años de su vida o algo así, tenía que ir a la fábrica de billetes del Banco de México a firmar la cremación de billetes. Los billetes viejos se los llevan a unas, pues yo nunca fui, pero me imagino a unas cúpulas donde incendian los billetes viejos, ¿no? Y él tenía que dar, pues, fe de que se habían quemado no sé cuántos millones de pesos, eh, y yo, ya en esta perspectiva de vida, con una visión un poquito más sistémica y con estas interpretaciones también esotéricas, digo, qué karma, cabrón, cargamos, ¿no? En la familia que, o sea, era, ¿no? Digo, por un lado, una honorabilidad muy cañona, porque, pues, imagínate el nivel de reputación que tienes que tener para ser el que firma eso, ¿no? O sea, no me quiero imaginar cuántas veces pudo haber estado mi abuelo tentado o lo tentaron ¿no? A decirle, oye, a ver, reporta 1 millón menos, nadie se va a dar cuenta, ¿no? O sea, y en este país nadie le sorprendería que eso pasara, ¿no? Tristemente. Eh, pero bueno, regresando a tu pregunta y para no desviarme demasiado, creo que ahí está la pregunta esencial. Y esa pregunta esencial, o la podemos hacer de manera voluntaria y la podemos provocar de manera voluntaria, que es complejo, es difícil, ¿no? O va a emerger de manera, pues, un poco orgánica, yo diría, a través de una incomodidad que empieza a sentirse de forma sutil, pero eventualmente cada vez más, de manera más importante, cuando empezamos a acercarnos al cumplimiento de esa leyenda personal. En mi caso, pues, cuando ya en mis treintas, y manejando un grupo de restaurantes en crecimiento y logrando ciertas metas económicas, me di cuenta o empezaba a darme cuenta que eso no estaba resolviendo el estado que me estaba motivando a hacer esto. Porque creo que la mayoría de las personas vivimos en un estado emocional subóptimo, ¿no? Estrés, preocupación, miedo, tristeza, envidia, comparaciones, en fin. Pero hay una narrativa. Si logro el éxito económico, si logro consolidarme financieramente, si logro una pareja, tener una familia, o sea, en ese momento ese estado interno va a cambiar. Lo cual, si lo vemos un poquito de manera fría, pareciera que nuestro estado interior es dependiente de la realidad exterior. Y eso es, pues, contrario al principio más básico de libertad, ¿no? Que dependo de lo que está pasando afuera para ver cómo me siento. Y esa incomodidad emerge cuando ese estado interno empieza a ser como, pues no es lo que yo pensé que iba a ser si lograba X o Y. Si llegaba a palomear la lista del checklist que me propuse tiempo atrás, ¿no? En mi infancia, en mi adolescencia. Sí. Gracias, hermano, por abrir esto. Se me hace muy curioso cómo, o sea, es tan claro que el bienestar no es lo mismo que el dinero y al mismo tiempo todo nuestro sistema económico, nuestro sistema académico, la publicidad, nos sigue equiparando el bienestar al tema del dinero, como teniendo más dinero, no nada más tú, sino el sistema, los negocios, se va a traducir en bienestar. O sea, es como, está cañón ver, literalmente, a la derecha ves pruebas enormes de que no es así y a la izquierda ves pruebas enormes de que sí es así, ¿no? En el sentido de que si ves un anuncio en la calle, alguien trae un reloj y está caminando en la playa, todo sonriente y dice, ah, pues dinero es felicidad. Y por otro lado, tu experiencia interna o cualquier plática con un amigo te dice, güey, no es ese juego. O sea, todavía no es algo obvio culturalmente, sigue habiendo una tensión y me atrevo a decir que nuestro sistema nervioso le tiende a creer al, al que cree que el dinero sí te saca de ahí. El éxito de los caminos que te pusieron en las narrativas colectivas es el que te va a sacar de ese lugar. Y por eso la contranarrativa de empresarios como tú que dicen, la neta no, pero no nada más desde este lado de yo sentía esta separación y me deprimí y ahora me estoy recuperando, sino tengo que hacer algo al respecto para ayudar a otras personas a realizar lo mismo y a poner negocios, narrativas, publicidad que den el mensaje contrario al que se están dando en toda la industria, arriesgándote a que
la gente no te vea tan atractivo porque les estás hablando más filosóficamente y menos de resolverles un problema y decirles yo te voy a hacer rico en 5 segundos. O sea, lo que te quiero decir es, no nada más estás ayudando a sanar a las personas con esos pues, que son traumas, también estás haciendo narrativas empresariales que pongan al negocio no como el malo del cuento, como pareciera que todos los negocios han sido. No sé si me expliqué. 100%, ya, ahorita que te escuchaba, ¿no? Porque ahí está como siempre esta dualidad en la narrativa alrededor del dinero, ¿no? Si es el mal o es el bien, o es ¿no? El Dios contemporáneo, o el infierno, ¿no? Y hay por ahí un TED Talk que no recuerdo ahorita de quién es, pero de estos académicos de Harvard que han hecho estudios muy bien fundamentados, y él establecía, se hacía esta pregunta, ¿no? Si más dinero te hace más feliz. Es como la pregunta de los 64,000, ¿no? O sea, más dinero nos hace más felices. Y es interesante lo que encontró porque él se dio cuenta que hasta cierto nivel, en Estados Unidos y en el muestreo que hizo, recuerdo que era algo así como $85,000 al año, salario, que podría ser un salario ya bastante decente, ¿no? Sin ser una persona millonaria, que hasta $85,000 más o menos al año, y probablemente pues, si actualizáramos esos datos serían por hasta $90,000 al año, sí hay una correlación positiva, es decir, a mayor dinero y mayor felicidad, o como lo decía él, a menor dinero y menor felicidad. Entonces, yo creo que el primer punto que quisiera dejar con esto es que no dejemos de ver que mientras vivamos en este sistema capitalista, donde hay ciertas necesidades, donde al final no vivimos en una sociedad comunista donde todo está dado y bueno, pues cada quien se dedica a descifrar su propósito, sí, a menor nivel económico hay más razones para experimentar niveles subóptimos de felicidad, por ponerlo. Y esto es muy obvio, ¿no? O sea, pues, si no tienes la certeza, ¿no? Muy en la lógica de la pirámide de Maslow, si no cubres ciertas necesidades, pues evidentemente vas a vivir con mayores preocupaciones y con mayor nivel de incertidumbre. Pero lo interesante del estudio es que a partir de $85,000 ya no existía una correlación directa entre felicidad y dinero. O sea, es decir, ya una vez que tenías, vamos a poner, $90,000 al año, eh, el que ganaba $90,000 al año, que quizás ya podía estar tranquilo en su casa, irse de vacaciones un par de veces al año, tener seguro médico, comida, ropa, etcétera, y el que ganaba $2,000,000 al año, a nivel de felicidad, ya no era un factor. Eso no quiere decir que no importan los millones. Probablemente habría por ahí un millonario que es extremadamente feliz, pero también un millonario que es incluso más triste o más desgraciado que uno que no es tan millonario, ¿no? Y esto creo que nos lleva un poquito a una pregunta que tiene que ver con, no nos dejemos, no dejemos que la narrativa desde una perspectiva de privilegio contamine esta idea de que, pues sí, al final del día, si estamos preocupados por el desarrollo personal es porque ya no estamos preocupados por un montón de otras cosas, y, y ese es un buen punto, ¿no? Ahora, eh, de ahí creo que viene una narrativa o o nociones que tienen que ver con y lo he visto cada vez más como están medio enredados, temas que tienen que ver con bienestar, temas que tienen que ver con servicio y con la idea de ganar dinero. Porque, y yo lo viví también, hubo un momento en mi vida que cuando empecé a trabajar de manera muy profunda, a estar inmerso en mis propias experiencias a nivel pues más pues, desde procesos catárticos, procesos de introspección, donde empezaba a reconocer y a reconocerme y a reconectar con una parte de mi esencia, fui adoptando una narrativa un poquito hippie en el sentido de decir, güey, yo no necesito, ¿no? Y se sentía muy bien esa narrativa, ¿no? Se siente muy bien, sí, a ver, ¿no? Me acuerdo que una vez un coach me dijo, ¿no? Tú no vas a hacer mucha lana, tú no vas a hacer mucha lana. Este, que leyó mi energía, era un coach medio esotérico también. Yo me acuerdo que me ofendí, güey. O sea, tú dile a un economista del ITAM que no va a hacer mucha lana, y es como, ¿no? Como decir un médico, lo que haces no tiene ningún propósito. Y después como que lo fui integrando y dije, pues a lo mejor tiene razón, este cuate, o sea, yo no, o sea,
no estoy pensando en comprarme un Porsche, no estoy pensando en comprarme un Rolex. Sí, me gusta el estilo de vida que tengo, no necesito necesariamente mucho más. Y después me caí, o me di cuenta que estaba también cayendo en una narrativa donde dije, ¿y qué tal si esto también es parte de una segunda capa de un nivel de creencias donde yo mismo me estoy poniendo una serie de techos de cristal y empiezo a caer en un lugar cómodo? Pero no desde este lugar de la autoexigencia de "Ay, ya te estás conformando y la ambición y tal, sino como, ¿y qué pasa si cambio la narrativa alrededor de esto? Y por ahí me llegó un mensaje que me pareció muy poderoso de entender el dinero desde otro lugar. Creo que el dinero o más bien, cuando la relación con el dinero es una relación desde la escasez y desde el miedo y desde el apego, se puede convertir en un ciclo interminable de aflicción. Pero cuando el dinero lo entiendes como energía, cuando el dinero lo entiendes desde esta perspectiva, es decir, a ver, si el dinero que recibo es un reflejo del valor que estoy contribuyendo, y el dinero es una manera de sistémica, energética, si quieres, espiritual, de construir y de darle o seguir como generando este círculo virtuoso donde ese valor se potencializa. Entonces, por qué asociaríamos esta relación con el dinero o con esta ambición con algo negativo, con algo pues, que tiene una moralidad o una ética donde es reprobable? Y para mí eso me ayudó muchísimo, porque entonces dije, es que no es cómo me voy a gastar ese dinero adicional si lo llego a hacer, no es cómo me voy a comparar con los demás o cómo quiero que la gente me vea porque ahora sí voy a traer el traje de marca o el coche. Lo que motivó este cambio de paradigma y el poder al menos observar ese techo de cristal, sino fue, ¿por qué no lo haría? Si de alguna manera... porque evidentemente, pues, una primera etapa de vida, y yo creo que esto quizás a muchos les hace sentido, ¿no? Cuando la construcción profesional en una primera etapa vino motivada desde esta herida, ¿no? Se construye como, pues, como una carrera. O sea, yo si no hubiera tenido esa herida de escasez, nunca hubiera estudiado economía. Y el haber estudiado economía me dio una serie de herramientas, ¿no? O sea, como que fui armando mi coche de carreras. Y ahí está el coche de carreras, y a poca madre, mucho motivado por esta herida. O sea, tampoco puta, es que le herida, estuve mal por haber hecho todo esto. Cuando puedo de repente darme cuenta, oye, la motivación a lo mejor no era la, la, la más virtuosa, o puedo encontrar una motivación diferente, cuando normalmente es regresando a tocar la herida y es atravesando esa herida, y eso que se abre a través de la herida es muchas veces la, la energía o la luz que proyecta tu propósito. O sea, tu propósito y tu herida están bailando todo el tiempo. Al menos así lo veo yo. Y de pronto te das cuenta, espérame, eh, no, mi propósito está en otro lugar, mi propósito está en conectar, mi propósito está en sanar, mi propósito está en integrar. ¿Qué carajos hace el economista ahí? Pues volteo a ver eso que construye toda esta estructura, y la primera sensación es como un movimiento pendular donde te rechazas a ti mismo. Al menos lo voy a hablar por mí, ¿no? O sea, cómo yo lo viví, o sea, fue como, y en mi bio, en mi página de Reborn, me ponía que era restaurantero desintoxicado y economista en rehabilitación. Y lo decía un poco en broma, pero también un poquito en serio, como que ya tenía esta mirada un poquito egoica de ver mi pasado como, ¿no? Esta versión mía tan mundana que quería resolverlo todo a billetazos. Y de pronto, como que la vida me fue llevando a un punto donde me di cuenta que la mayoría de las personas que se acercaban y donde más valor contribuyeran en personas que veían en mí un perfil muy único, porque era como, pues no hay mucha gente que trabaje estos procesos personales, que también conozca el contexto de negocios o de lo que es manejar una empresa o de finanzas o de otros aspectos. Y cuando me di cuenta de eso, entonces se reveló como que yo creo que un siguiente paso que para mí es muy poderoso, que es la integración. O sea, no, es que yo no soy lo que en algún momento fui
como economista y ahora como empresario o como facilitador o como terapeuta, eh, sino voy siendo todos estos aspectos de mi vida en un camino de integración. Eh, y, y no sé, y ahí es cuando desde mi punto de vista empieza a aparecer o no sé si empieza a aparecer, pero al menos lo puedes empezar a ver y desde ahí lo puedes empezar a intencionar y a empujar. Ahora está muy de moda hablar de la marca personal y yo creo que más allá de la marca personal que tiene que ver con cómo te plantas allá afuera y lo que dices y tus redes sociales o lo que sea, yo creo que la marca personal debería de invitarnos a una reflexión más profunda que tiene que ver con dónde la intersección de los aspectos que soy me llevan a un territorio donde soy único. O sea, porque cada uno de los que están aquí, cada uno de los que escuchen este capítulo, este podcast, van a tener una intersección única. A lo mejor uno es abogado, que le gusta pintar, pero que de chico vivió puta, la muerte de su padre. Y otro va a ser, no sé, dentista, pero que quiso ser futbolista, pero que le encanta la historia del arte. Y a lo mejor estamos programados a ver en esas intersecciones locura, irracionalidad, algo que no necesariamente construye, porque vivimos a veces en el paradigma de la especialización. Pero para mí esa es la especialización más hoy en día que Ujú, la especialización ya las máquinas nos van a regresar por la derecha. ujú. Es esta capacidad de integración de universos que entonces definen un territorio en donde hay una esencia que es muy única. Y si eso me permite servir a una persona, a 10 a 50 a 200 a decenas de miles, es consecuencial, ¿no? Eh, no es lo importante. Eh, Me encanta. y bueno, pues más o menos, ya no sé si respondí algo o Sí, me fui ahí. no, no, la verdad, estoy cachando todo, hermano, y hay muchas sutilezas en todo lo que dices y todo nos puede llevar en varias avenidas, pero quiero Sí. llevarte en una en particular, nada más decir, no sabía que Hugo Sánchez le interesaba la historia del arte, porque dijiste de un dentista que también quería ser futbolista. No hice esa relación pero bueno, ¿qué Este, tal? Y Solana haciendo comerciales de Colgate, ¿no? ándale. Era el Sospechando. orgullo, o sea, Pichichi y además dentista era como, güey, qué cosa. A ver, eso que dices de interseccionar el fútbol con ser dentista, con la historia del arte, esa huella única, esa oportunidad única, no nada más puede llevarte a encontrar esa de autenticidad, a bailar mejor entre tu herida y tu propósito y a diferenciarte del resto del mundo. Mi hipótesis también es que juegues ese juego que es tan único, es lo que el mundo necesita. Porque precisamente el mundo ha separado todas estas cosas y nosotros por eso nos sentimos escindidos, porque nos dijeron, no, no, arte, fútbol y odontología no tienen nada que ver. Y eso es una carencia que tiene nuestro mundo. Entonces, cuando alguien se atreve a hacerlo, reintegra algo que el mundo separó, ya sea por las ideas económicas, políticas, sociales, culturales, y reintegra algo que el mundo había separado. Y si eso lo conviertes en un negocio que sirve a millones, precisamente estás volviendo a integrar esos temas del mundo. Entonces, por eso la gente que quiere ser ambientalista, pero también quiere tener dinero, pero también quiere tener tiempo libre para poder estar con su familia y viajar, tú dirías, no, primero es una y luego es otra, y o, bueno, primero hago dinero, luego pues voy con mi familia y si me sobra, pues dono a Greenpeace para que cuiden el medio ambiente. Y otra vez es una relación de separación donde crees que el dinero lo va a resolver, cuando a lo mejor un proyecto que integre esas tres aristas a través de su modelo de negocio, pues integra a Greenpeace y al fútbol y a la odontología en ese concepto, en ese negocio, ¿no? Y entonces creas realidad en una realidad que estaba rota. Yo quiero sumar un par de cosas a lo que estás diciendo. La primera es que a veces esa integración implica emprender caminos. A veces es algo que pasó, pero a veces es algo que quiero hacer. A mí me pasó en 2019 que llevaba ya varios años metiéndome en procesos psicológicos y de estudiar en diferentes ramas.
Y antes de eso llevaba varios años también especializándome en diferentes ramas que tenían que ver con negocios. O sea, como que hay una parte muy mía, muy nerd, y de prepararme y de seguir estudiando y tal. Y me acuerdo que ahí dije, voy a hacer algo totalmente que, o sea, que no venga al caso, que no sume ni a mi carrera como terapeuta, psicólogo, ni a mi carrera a nivel de negocios, y me metí a hacer una maestría en creación literaria, que te he contado de eso. Y fue literalmente el decir, otra vez, ¿no? O sea, esto me ha gustado desde chico, siempre he disfrutado escribir, lo voy a hacer ahora, en este momento. ¿Por qué? Porque sí, porque me va a dar satisfacción. No tenía en mente un modelo de negocio, no tenía en mente hacer dinero de eso, ¿no? Eh, y, y, y sin embargo fue una de las experiencias más enriquecedoras porque me caí en un lugar increíble, en una escuela buenísima, y era todos los sábados. Me eché un año completo yendo todos los sábados a sentarme en una mesa de pupitre donde yo era el segundo más viejo del salón y los demás eran estudiantes de periodismo, y un subuniverso con el que nunca había convivido y que fue muy divertido. Y después de unos meses de estar ahí, me empecé a dar cuenta que esto que se estaba desarrollando dentro de mí, ¿no? En la capacidad de contar y estructurar historias y en la capacidad de entender qué son los fundamentos de una narrativa, había un puente que unía el aspecto del empresario o del economista con el del psicólogo. O sea, al final pude darme cuenta o sea, que somos narrativas de alguna manera, que los negocios no pueden crecer y subsistir si no tienen una historia poderosa. Eh, Esto puede ser desde internamente a través de un motor de generación de cultura hasta externamente en una estrategia adecuada de marketing. Y que las personas terminan convirtiéndose en la historia que se cuentan de ellos mismos, de alguna forma. Y eso, de repente darme cuenta que eso que parecía que no tenía nada que ver con los dos universos se convirtió en una pieza que terminó por articularlas. Y hoy parte de lo que hago que tiene que ver con de pronto pararme ante grupos de personas y transmitir información o transmitir algunas herramientas que pueden ser valiosas para su desarrollo, también descubrí que de nada sirven si no vienen envueltos en una buena historia. Y entonces de pronto, Te interrumpo ahí. Ya sí, vienen, ya son historias. Entonces van a tener un peor impacto porque nadie revisó la historia. O sea, siempre han sido sí, historias, pero no si sé que yo te le digo, por montas la ejemplo, historia si te encima. platico la teoría del trauma, y te digo, puta, es que sí, la infancia y la identidad y tal, tal, y me empiezo a ir sobre conceptos técnicos, pues muy probablemente los que nos están escuchando en 5 minutos digan, "Puta, está padre, pero pues, qué hueva, ¿no?" Pero si yo te digo, la identidad es ese abrigo que se encontró un niño en el invierno cuando estaba a punto de perder la vida por el frío que estaba sintiendo y se lo puso y eso le permitió sobrevivir. Y eso es lo que todos tenemos cuando pensamos en una identidad. Y de pronto llega el verano en la vida y ya estamos en una etapa de maduración y ya estamos quizás en nuestros 30 y ya hace calor, ya hay 40 grados y todas esas amenazas que en la infancia vivimos, que ese niño vivió, ya no son una realidad y sin embargo no nos queremos quitar el abrigo. No nos queremos quitar el abrigo por una razón muy poderosa. Ese abrigo me salvó la vida. Y entonces el desafío del verano en la vida o la crisis de la mediana edad o la transición más poderosa de nuestra vida es cómo le hago para reconocer que ya no dependo de ese abrigo y que ese abrigo me lo puedo quitar, si no al 100% al menos cambiarlo por un abrigo un poco más ligero. Y probablemente nadie de aquí hubiera recordado el capital T trauma o el trauma con T minúscula y la herida de la infancia y cómo eso y los conceptos y las narrativas y la estructura y el sistema de creencias y las reacciones y las heridas emocionales. Pero estoy seguro que muchos de ustedes se van a quedar con esta imagen, ¿no? Y que quizás de pronto te hagas una pregunta y digas, ¿cuál es mi abrigo? O sea, ¿cuál es el abrigo con el que he venido cargando y que hoy me está empezando a incomodar? Porque el abrigo, y esto aplica para el individuo y aplica para los negocios, es la imagen de eso que me trajo hasta aquí, pero que ya se está pero que ya se está convirtiendo en lo que me impide
dar el siguiente nivel. Y es muy retador. O sea, en enero de este año, en un ejercicio justamente de identificación de abrigos, me senté con mi socio José Arce Ribón, con el que llevamos 5 años construyendo este modelo de retiros y de programas para llevar a personas a experimentar experiencias, bueno, experimentar el trabajo con plantas psicodélicas en un proceso terapéutico y de desarrollo. Y nos dimos cuenta que el abrigo se había convertido en las experiencias con psicodélicos. Eso nos había permitido llegar a este nivel, pero se estaba volviendo el obstáculo para seguir avanzando y seguir creciendo y poder incrementar nuestro impacto. Y entonces, cuando ves eso, dices, espérame, pero es que la gente me identifica como el que sabe hacer eso. Eso me da un grado de autoridad, eso me protege, es un abrigo, ¿no? Ah, es que yo sé, porque he estado en todos estos y he estudiado esto y he visto esto y lo he navegado. Ahora, cuando te das cuenta que eso se volvió tu límite, ¿qué significa eso? Significa de pronto decir, pues, me tengo que quitar este abrigo. Y me tengo que quitar este abrigo porque si no, no voy a poder dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues eso depende de cada quien. En mi caso era regresar a mi propósito. Y si mi propósito era o es eh, conectar la mente y el corazón para poder expresar nuevas verdades, es mi propósito en la vida. Y un vehículo, una herramienta fue las experiencias con psicodélicos. Está muy bien, pero si de pronto me doy cuenta que lo que mi alma me está pidiendo en este momento es llegar a más personas, es expandir, que tu modelo, un mensaje, que estas experiencias me han permitido entender aspectos de la psique que no aparecen en ningún libro y que pueden modelarse, ¿no? Ahí aparece otra vez el economista, a integrarlo y modelarlo en un mapa que no es más que la síntesis de un montón de mapas psicológicos, filosóficos y empíricos de mi propia experiencia y la experiencia con las personas que acompaño. Y ese mapa no depende de una experiencia psicodélica. Entonces el mapa tiene un valor que puede proyectarse en muchísimas más personas. Pero entonces hay que quitar el abrigo. Y quitar el abrigo es incomodísimo, porque es que esto es lo que me define, esto es lo que en teoría sé hacer, Sí, ¿no? y probablemente lo que te dé lana también. Claro, porque evidentemente en la transición, pues hay una maquinita que ya está funcionando y entonces la gente busca y dice, oye, pero tú haces esto, sí, ¿no? Sí, Eh, tienes ahora que decirle que no a clientes que ya, o sea, antes querías clientes y ahora les dices que no cuando no tienes que hacer ningún esfuerzo. Y yo creo que esa es la prueba de que no necesariamente el cambio de abrigo va a ser bueno en términos de, bueno, va a ser bueno, o sea, va a ser bueno en términos de que estás sacrificando algo por algo que tú percibes que es de mayor valor para tu propio proceso y por lo tanto es más verdadero. Mi hipótesis es que eso más verdadero también te hace más exitoso porque estás en ese proceso constante de descubrir más abrigos. Y yo creo que a final de cuentas es como empezamos esta conversación. Siempre termina siendo una búsqueda, no siempre termina siendo otra pregunta y nunca terminas arribando. Entonces, o sea, eso es lo que yo a mí me encantaría ver en el mundo político, me encantaría ver en el mundo empresarial, como déjame mostrarte cómo yo sigo buscando mis respuestas sabiendo que no voy a llegar a ellas y en el proceso de mostrártelo, pues hice un partido político, en el proceso de mostrártelo hice una comunidad, hice una empresa y entonces hacemos mejores preguntas a través de proyectos factibles y fácticos en el mundo y no nada más en el mundo de la terapia, la sanación, más privada, más individual, que es a la par, obviamente, pero por eso te quiero llevar hacia ahora, hacia esa perspectiva de cómo ese abrigo que uno elige de alguna manera intentar, ¿no? Intentar ponerse, no es nada más la identidad de cómo te nombras y te hablas en tu diario y le dices a tus amigos que te dicen que te digan qué eres, sino también en el mundo profesional, en el mundo empresarial, en el mundo donde estás 8 a 10 horas al día trabajando. Ahí es donde también esa búsqueda tan vital se materializa desde un lugar muy hermoso y también muy necesario, ¿sabes? Porque hemos hablado mucho de esta sanación colectiva,
que depende de la sanación individual. Pero a veces nos quedamos demasiado enfocados en los procesos de sanación individual, de sanar el trauma y todo, que es muy necesario, pero no volvemos a salir al mundo. No volvemos a exponernos, a atrevernos a hacer proyectos en el mundo que sean espejo de esta sanación. Y eso yo creo que el mundo, o sea, estamos en ese camino. Y para mí, una de las hipótesis de The Wellness Business Lab es que el negocio es una de las formas más importantes para acuerpar esos nuevos abrigos que tú necesitas para continuar tu transformación y el mundo necesita para continuar la suya. No sé, no sé qué quieras decir de esto. Me hace todo el sentido del mundo lo que estás diciendo, porque detrás de esta transformación y detrás de este movimiento vino una reflexión profunda de darme cuenta y de observar ya con el tiempo, porque la virtud de las experiencias profundas, como puede ser un acompañamiento, una experiencia psicodélica, es que hay un aha moment muy grande, ¿no? Y la gente sale y dice, "Oye, pues esto fue revelador, esto me permitió conectar y hay cambios que se dan de manera inmediata. Pero después de observar y de mantener una relación a cierto punto cercana con la mayoría de los participantes con los que trabajé, me empecé a dar cuenta que no todos sostenían esa transformación en el tiempo, que había personas pues, que de pronto las veías unos años después y seguían un poquito atorados en los mismos ciclos, en los mismos patrones, y habían otros que realmente sorprendente, ¿no? Hasta cambios físicos impresionantes, que bajaba de peso, que dejaba de beber, o que dejaba o que transformó, o que cambiaba de trabajo, ¿no? Lo decimos de broma ahí en Reborn, ¿no? En Reborn aplaudimos el desempleo, que muchas veces uno de los cambios es que la gente viene ya cagada de su trabajo y de repente, pues, finalmente hay como un impulso a decir, bueno, ok, voy a moverme, voy a cambiarme estoy y un poquito entendiendo qué factores eran los que sostenían esta transformación en el tiempo, me di cuenta que tenía mucho que ver con un elemento que es todo lo que sucede alrededor del individuo. O sea, el individuo puede transformar sus sistemas de pensamiento, de creencias emocionales, sanar, eh, integrar nuevos hábitos, en fin, muchas cosas, pero lo que va a predecir que esto se sostenga en el tiempo es su ecosistema. Y las personas que podían o que habían hecho una labor intencionada de ajustar esos ecosistemas, de estar más cerca de ciertas personas o de ciertas comunidades o de ciertos círculos que promovían y fomentaban este crecimiento, lo sostenían sin ninguna dificultad en el tiempo. Y quienes no tenían esos espacios, les costaba mucho más trabajo y regresaban a patrones que al final del día, esto me lleva a un corolario que es, somos súper influenciables, somos tremendamente influenciables. Todo el tiempo estamos siendo influidos por lo que estamos escuchando ahorita, por lo que tú dices, por lo que leí hoy en la mañana, por miles de cosas. Entonces, en vez de pelearnos con esa idea, en vez de pelearnos con la idea de, no, no, yo tengo un pensamiento crítico autónomo y yo no me dejo influenciar por nadie, usemos esto a nuestro favor. Si soy altamente influenciable, entonces, ¿de quién elijo influenciarme? ¿No? De mis primos que todo el día hablan de lo mal que está la empresa por la 4T o de mis amigos de la prepa que pues, se ponen pedos 3 veces a la semana y siguen hablando de las mismas estupideces que hace 20 años, o, o deliberadamente me pongo en otros círculos y en otros espacios. Y entonces me di cuenta que si lo que promovíamos en el fondo en Reborn, que es un proceso de renacimiento en una nueva identidad que se acerca a espacios más virtuosos, no podíamos hacerlo pensando que había un producto y luego una comunidad. No, teníamos que cambiar un poquito el orden de los factores. La comunidad se convierte en el producto. O sea, o la comunidad se convierte en el fin. Después encontraremos esquemas o puertas para monetizar. Pero, pero ese cambio de paradigma, que es un poco lo que hemos trabajado este año, es muy desafiante porque yo no tengo claro hoy cómo esto se va a transformar en un modelo de negocio. Sé que es la visión correcta, y sé que le tengo que invertir mucho tiempo y mucho conocimiento a entender realmente cómo se construye una comunidad y cómo se afianza y empieza a generar esta autonomía y esta
autogeneración, que es lo que creo que es una gran señal de una comunidad madura y auténtica, es que ya no hay liderazgos, si no es una secta, si no es una iglesia, ¿no? Hay un jefe y entonces yo les digo tal, pero pues de ahí eso pues, es diferente. Un culto no es una comunidad necesariamente. Una comunidad también es un espacio donde pueden surgir liderazgos pues, un poco emergentes orgánicamente, ¿no? Y que empiezan a conducir a la propia comunidad hacia los fines y hacia los valores que tú estás estableciendo. Entonces, ese cambio de paradigma ha sido muy, muy complejo y muy enriquecedor al mismo tiempo. Pero por otro lado, me quedo tranquilo de que probablemente me tarde más tiempo en construir esto. O sea, estoy como empezando por construir la comunidad y eventualmente ir entendiendo cómo eso se puede transformar en un modelo de negocio. Eh, pero sé que en el momento que esas dos piezas terminen por cuajar, va a ser un ecosistema, no es un modelo de negocio con una comunidad, o un producto con una audiencia, o un servicio con una estrategia de marketing. Es un ecosistema donde mi sensación es que eso lo va a hacer mucho más sostenible en el tiempo. Entonces, y también puede fracasar, y también está bien hablar de Sí, que el emprendurismo tiene altas tasas de mortandad y que muchos de nosotros se ha construido una narrativa como de mis reyes contra godines o emprendedores contra oficinistas, donde si trabajas para alguien más estás en el lado de la cancha de los losers, ¿no? O si eres un profesionista de la salud, que no necesariamente es un emprendedor en los términos como socialmente aceptados, entonces también eres del equipo de los losers. Y, y yo ahí diría dos cosas. Creo que una es, el emprendedurismo muchas veces falla. Y está bien de pronto aventarte y fallar, y está bien de pronto darte cuenta que a lo mejor eres un extraordinario director de área en una empresa y que ese es tu lugar donde puedes generar impacto, donde puedes generar valor. Eh, y por otro lado, también de pronto darte cuenta que el emprendurismo puede ser se refiere más a un mindset, desde mi punto de vista, un mindset integrador, un mindset de curiosidad hacia identificar dónde están las problemáticas profundas que el modelo actual no está pudiendo resolver, que un título y una ronda de inversión y una evaluación y una etiqueta como si eres un unicornio o si eres una cosa de esas, ¿no? Eh, y entonces, yo creo que al final, cuando hablamos de emprendurismo, eh, para mí hay gente que lo va a tener, hay un impulso a decir, yo quiero construir algo alrededor de esto. Pero primero buscaría todo esto de lo que venimos hablando, ¿no? Todo este tema de realmente dónde está tu intención de sí, hacerlo. Y realmente desde dónde lo estás haciendo y qué oportunidades estás viendo desde tu propia trinchera. eso, eh, y estar abierto a fracasar. sí. Sí, hermano, te invito a que luego escuches esta conversación porque estás on fire, hermano. Este, insight tras insight poderoso. Ahorita, escribí un silogismo en base a lo que dijiste. Dice, cambiar depende de ti, sostener el cambio depende del ecosistema. Por lo tanto, cambiar siempre implica cambiar tu ecosistema. Y Si no, no hay también, manera, güey. O sea, si no regresa a los mismos patrones. Eso sí es muy cierto, creo. exacto, y ese es justo el punto, ¿no? Que yo creo que también en una cultura que de alguna manera muy hereditaria del pensamiento americano, por ponerle un adjetivo, aunque no importa el origen, sí es muy individualista, en el sentido de la persona, del negocio, de la institución, del partido, del color de la camiseta de tu equipo de fútbol. Y, y justo eso es lo que nos está faltando en el mundo, ese sentido de comunidad. Nosotros en la AMEV decimos, la comunidad es el medio y el fin, ¿sabes? Y Mm. como tú bien dices, o sea, solo va a durar si es a través de la comunidad. Solamente las jerarquías, las relaciones pueden hacer sentido en el largo plazo si están articuladas a través de un sentido de pertenencia de comunidad. Y entonces se me hace muy valioso que también no tengas un modelo de monetización a priori
porque significaría que ya tienes todas las respuestas. Y la verdad es que al mundo le faltan modelos de monetización de comunidades, realmente en el sentido real, no nada más followers. Y eso es algo que tenemos que inventar nosotros. Y yo apuesto, porque como dices, podemos fracasar, a que a fuerzas eso va a jalar. Y la verdad a mí me ha dado mucha paz decir eso, porque cuando de hecho yo fundé la MEP, que es una asociación sin fines de lucro, o sea, es como, híjole, ¿cómo la vamos a cobrar y así? Y hoy digo, no, qué chingón que estamos cobrando, porque esto significa que estamos haciendo un valor y que nos está también dando un feedback el mercado. Si la gente no está dispuesta a sostener esta comunidad, pues a lo mejor es una comunidad irrelevante. Pero hay que estar orgullosos de cobrar algo, porque eso es lo que muestra el valor que podemos o no generar para precisamente darle sustentabilidad en un futuro. Entonces, creo que son paradigmas, hermano, que conceptualmente los tenemos muy ya más trabajados, pero ahora vienen las pruebas de fuego, viene a poner la sangre y el riesgo de perder a tus clientes de psicodélicos en este nuevo modelo. Y todos nosotros tenemos ese salto al vacío que no nos asegura que vamos a caer bien, pero creo que esa es parte de la apuesta. Creo que el mundo nuevo, el mundo posible, parte de arriesgarnos a morir en el intento. Y eso es algo que quisiera a lo mejor ir cerrando o abriendo un espacio para preguntas de otras personas. Pero en The Wellness Business Lab, o sea, tenemos muy claro eso, o sea, cómo acompañar a las personas, no a que sean exitosas, sino a que se avienten a saltar ese salto. Ya el éxito Yo, ya dependerá de, como tú bien dices, qué tal tu oferta, qué tal tu momentum, qué tal ta- qué tal el estado del mercado. Pero a fuerza se tiene que sentir como un salto al vacío. yo te voy a decir una cosa y sumando y un ¿Cuántas poco, tarjetas de crédito tienes ahorita? Una, ¿verdad? o sea, un poco challengeando tu afirmación. Me ha tocado atestiguar muchas personas que después de estos espacios generales descubren que hay un sentido, propósito y de servicio en lo que quieren hacer. Y algunos que se avientan a incursionar en ello este, de manera valiente, pero a veces no necesariamente estructurada o con algo de reservas. Entonces también eh, sí, pero hay que hacerlo con ciertos parachutes, ¿no? Con ciertas garantías. Entonces, yo he visto muchas personas con muy buenas intenciones tener que soltar sus proyectos muy rápido porque no tenían a lo mejor el colchón financiero o algo, una fuente de ingresos adicional. Y esto me lleva a un segundo punto que quiero también dejar muy claro. Este concepto, a veces medio trillado del Ikigai, ¿no? Que luego nos reímos de ese tipo de mapas, se parten de una premisa y la premisa es que a veces tengo que matar o tengo que matar a varios pájaros con un tiro. El pájaro del flujo, el pájaro del patrimonio, el pájaro del propósito, el pájaro de la pasión, ¿no? Entonces, tengo que encontrar una actividad, un negocio o un emprendimiento que me dé todo esto. Y creo que a mí me gusta también permitirnos separar, ¿no? Puede ser que heredé de mi familia una fábrica de clavos que no me da ningún tipo de sentido ni de propósito, ni me siento realizado, pero me deja flujo o me deja patrimonio. Y por otro lado, amo el medio ambiente y formo una asociación o me afilio a una asociación de cuidado del medio ambiente, pero eso no me da flujo, no me da patrimonio, pero me da propósito. Entonces, como que empezar a cada uno a armar ese rompecabezas. No tienes que encontrar ese, Sí. ese cruce transversal que lo satisface todo. Mm, Y eso me sí, gustaría no, qué sumar a bueno que esto. lo apuntes, porque quiero también yo, o sea, repuntar mi palabra, es como, inequívocamente se siente como un salto al vacío. No necesariamente tiene que ser en todos los sentidos, pero se va a sentir así, güey, aunque tengas el colchón económico, ¿sabes? Porque Sí, sí, es sí, el sí, cambio de abrigo. Y por otro lado, eso me sí. encanta lo que dices, o sea, todos los pájaros de un tiro, por eso te introduje de esta manera, porque, o sea, nadie lo tiene. Todos podemos mostrar el proceso de esa pregunta de cómo sería llegar a todas esas cosas. Propósito, patrimonio, impacto, pasarla bien, o sea, nadie lo tiene, pero es una gran pregunta guía para que, pues, a lo mejor es todos los pájaros de varios tiros mientras vayas caminando en esa dirección. Eso, Mm, eso, eso. me encanta. Pues Pues quisiera, ajá,
Una preguntita, ¿no? Quisiera, Abrimos el micrófono, ¿qué? abrimos, si quieren levantar la mano, quisiera que nada más hacerte una pregunta antes. Tú sabes que estoy lanzando ahora The Wellness Business Lab. Es un espacio de, pues, empresarios o empresarias que algunos ya nos llamamos así, algunos le tenemos miedo a esa etiqueta y ese abrigo. Algunos no sabemos que ya somos eso porque ya vendemos algo, pero no nos ponemos la etiqueta. Y queremos de alguna manera hacer esto, ir por todos esos pájaros con varios tiros, pero estamos en ese lugar donde, como bien dices, nos cuesta trabajo diferenciar entre nuestra herida y nuestro propósito. Y por otro lado decimos, híjole, no sé si de verdad el mundo requiera esto, pero yo siento que sí, pero dudo demasiado de que el mundo lo quiera. Y mi hipótesis es que solamente lo puedes probar hasta que lo intentas. No lo puedes, no haces una encuesta para ver si la gente compraría o no tu producto. Entonces, ¿qué le dirías tú a estas personas que están en ese lugar donde tú has estado varias veces con tus cambios de abrigo y de proyecto, donde también estas cosas hacia atrás se cuentan muy fácil, pero hacia adelante siempre están llenas de estas incertidumbres? Y hay ciertas preguntas o guías o creencias que tú te has armado a lo largo del tiempo que te dicen, ok, voy a confiar en este siguiente paso o voy a aventarme hacia ese lugar. ¿Qué le dirías a estas personas que se encuentran ahí y que quieren acuerpar cosas, pero que estamos atorados de pronto? Para mí, la voy a resumir en una, que tiene que ver con es inevitable sentir a través de ciertas resistencias de la mente una experiencia, o sea, miedo a dar estos pasos. O sea, si no sintieras miedo es porque, pues, entonces estás muy jugando en tu canchita, ¿no? O sea, no es cosa. Cuando de repente dices, me quiero aventurar a esto, quiero lanzar este nuevo producto, quiero lanzar este evento, quiero emprender en este negocio, va a haber miedo. Entonces, normalmente las narrativas preprogramadas, lo que yo he observado en mí, lo que he observado en muchas personas del miedo, son todas las razones por las que puede salir mal. Generalmente está eso, ¿no? ¿Quién va a ir a un evento más? ¿Quién va a pertenecer a una comunidad más? Ya hay demasiadas, ya hay muchas personas que se dedican a ayudar a otras personas, en fin, ¿no? Siempre hay esta parte de la narrativa. Pero yo me caché un día y me ayudó mucho esto, ¿no? Que dije, a ver, si me da miedo es porque es importante. Si me da miedo es porque es importante para mí. Si es importante para mí, probablemente sea importante para el mundo. Y entonces hoy, o sea, cuando eso apareció, dije, ah, aquí hay una narrativa alternativa que es mucho más conveniente, porque, porque puedo seguir pensando, o sea, como que al final del día yo creo que sí somos como antenitas y pues hay frecuencias de radio y tú eliges en cuál te sintonizas. O puedes elegir en cuál te sintonizas, o si no, pues entonces pues va a entrar la de default y la de default te va a decir, pues no lo hagas. Pero si eres consciente que tú puedes modificar un poquito su antenita y sincronizarte con otro mensaje, y ese mensaje también te resuena y es más poderoso para tomar acción y moverte en la dirección de lo que quieres, pues a mí me parece que definir eso ayuda mucho. Entonces, en mi caso fue definirlo como, claro que sientes miedo, porque esto te expone, o sea, es como entrar otra vez, a ver, pues, si eres jugador de fútbol y vas a jugar una semifinal de un mundial, claro que sientes nervios y sientes miedo, pero, pero es porque es importante, que ya llegaste a ese punto. Y desde esa perspectiva, yo creo que la gente que logra las cosas que se propone y que se avienta y que le salen y a veces no le sale y lo vuelven a intentar y luego le sale, y la gente que no tiene nada que ver con capacidades y no tiene nada que ver con preparación y no tiene nada que ver con los inputs, tiene muchas veces que ver con cómo acaban gestionando su miedo. Y hay genios que nunca van a sobresalir porque ganó esta narrativa de, no, yo no. Y hay gente que dices, puta, este güey era el de los regulares del salón y ya está pegándole un pinche negocio gigantesco porque pues, tuvo el arrojo, ¿no? La valentía, este, el coraje de ir hacia adelante, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿qué tan bueno eres negociando con tus miedos? Y si eres malo, pues cambia la estrategia porque se está ganando. Eso. Yo extiendo esto también a la perspectiva sistémica y es qué tan buenos como civilización
vamos a poder danzar con el miedo, el miedo inminente de todo lo que tenemos hoy en pobreza, contaminación, discordancias políticas, brechas enormes de niveles socioeconómicos, aniquilación por desastres naturales. Esos miedos, como civilización, que tenemos que ver a la cara y con ese coraje y también con cierto grado de alegría y de ligereza y de sabernos también privilegiados, entrarle al juego que pues parte nos tocó así porque el mundo es más inexplicable que lo que jamás sabremos y parte porque nosotros nos metimos en este rollo con siglos y siglos de pues ir aprendiendo como a pequeños animalitos que nos pusieron en este hermoso planeta y pues ahí le vamos haciendo como podemos. Entonces, bueno, hermano, Excelente. gracias. Ya veo una mano levantada. Si alguien más quisiera poner una mano levantada o escribir alguna pregunta en el chat, eh, adelante para José. Ricardo, bienvenido. Adelante. Hola, ¿cómo están? Yo rápido digo, plática más fregona. Siempre es increíble escuchar a dos personajes como ustedes dos. De verdad, me encanta y bueno, podría también echarme ahorita, explayarme con la cantidad de cosas que soltó José. Si andabas desatado, pinche José, bájale dos rayos, porque hay 30 cosas que podríamos platicar de ahorita, pero bueno, dos cosas que quería decir. Una, relación con el dinero, creo que es algo que ojalá aprendiéramos a desde chicos, ¿no? Porque esa relación con el dinero, como la platicaste brevemente, creo que es la que haría cambios enormes en la vida. Dos, platicarle a la gente que está aquí rápido. Yo tuve un viaje contigo de esos transformacionales con psilocibina hace, ya van a ser 2 años, que no nomás cambió mi viaje y mi vida con el cáncer, sino muchas otras cosas. Y tres, el tema del abrigo, que es creo que una analogía padrísima. Yo, como un casi experto, yo tengo una cantidad de abrigos en el guardarropa y los voy cambiando, puta, de una manera incansable y siempre da miedo. Ahorita que lo hagan, da miedo. Si no te da miedo, pues estás ahí como al borde de una psicosis o algo muy raro, te tiene que dar miedo. Pero todo radica y lo platican los dos increíble con la historia que te quieres contar con el cáncer, con todo lo que pasa en tu vida, la historia que te quieres contar es la que acaba dándose de una u otra manera. Y si lo que querías al final no se da, pero le entraste con una intención padre, con ganas de disfrutar y todo, ya valió la pena. Entonces, realmente ahí está el secreto. Y bueno, de verdad, un beso a los dos. Me encanta escucharlos y hablamos pronto. Saludos a los demás. Bye. Gracias, hermano. Luego nos mandas unas fotos de Buenísimo. tus abrigos. Gracias. Padrísimo. Gracias. ¿Alguien más le gustaría participar o comentar o preguntar? Bueno, en lo que se animan, quisiera platicarles un poquito rapidísimo de The Wellness Business Lab. Es un espacio que estoy armando para, pues, empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, profesionales de la salud, coordinadores de proyectos, gente que está en áreas de marketing, de comunicación, que de alguna manera tenemos esa distancia entre dónde nos sentimos en nuestra vida profesional con nuestros valores, nuestras intuiciones, nuestras necesidades, y de alguna manera queremos movernos profesionalmente o ya nos estamos moviendo en una dirección más integrada, con nuestros valores, pero también con lo que el mundo nos está exigiendo de nosotros. Y es esa manera de hacer negocios más integrados, más cuidando el bienestar social y ambiental. Y es un espacio, es un ecosistema, al igual que como José hablaba, de personas que nos vamos a acompañar en ese proceso para aprender, pero también para enseñarnos a inventar esos modelos del futuro que aún no existen. O sea, nadie tiene la respuesta, las estamos creando nosotros. Entonces, por eso es un ecosistema. Es un programa que iniciará en octubre, en un mes exactamente, y va a durar 18 sesiones en línea. Habrá 7 profesores invitados, además de mí. Y bueno, pues será un privilegio compartirlo con quien esté en ese proceso de creación. Empieza el 7 de octubre. Entonces aquí les dejamos un poco de información en el chat. Sin compromiso pueden pedir información y platicar también conmigo de manera directa para ver si esto es para ustedes. Y pues nada, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? O José, no sé si tú quieras cerrar de alguna manera también. Yo también quiero cerrar, pero ahorita te pregunto a ti. Yo
Antes que nada, agradecerte, Vic, y agradecerles a todos por haberse dado este espacio. Y me quedo con. Ah, bueno, por ahí, Viridiana. A ver, levantaste la mano. Antes de que nos Ah, venga, despidamos. perdón, venga, Viri. Hola José, ¿Estás hola en? Vic. Ah, sí. Buenas tardes a todos por aquí. Perdón que, bueno, te corté por ahí, ¿no? Con lo que estabas expresando. Pero bueno, con toda la pena del mundo, yo dije, lo tengo que hacer, me tengo que animar. No entendí muy bien lo que Víctor estabas ofreciendo. Yo, ¿dónde me puedo comunicar contigo? Porque yo ahorita en este momento me encuentro en creación de dos comunidades en el bienestar que no son las mismas, pero que en realidad sí se unen, se hilan. Una de ellas estoy creando un desarrollo en Cancún inspirado en las zonas azules del mundo, pero es una comunidad. O sea, es un master plan, es una comunidad de hogares que va a conectar con un hotelito con senderos tropicales y todo eso, y vamos a vivir todo este estilo de vida en comunidad como en las zonas azules, ¿verdad? El lugar se presta, el lugar ya está. Y la otra, a través de un cáncer que yo pasé hace más de 15 años y por un propósito de vida, creé para cuidar la salud de mis hijos una línea de productos naturales para el cuidado de la piel. Entonces, te digo, son conceptos diferentes, pero que en su momento se van a hilar. El Qué proyecto en belleza. Cancún ya tengo desarrollándolo como 2 años y estoy a punto yo creo en un mes de lanzar mi línea de productos naturales que de hecho llevan el nombre de mis hijos porque pues fue creado para ellos, ¿no? Inspirado en ellos. Entonces, pero yo no tenía mucha idea de este tema wellness, o sea, últimamente he escuchado mucho de esto. O sea, todo esto no nació ambos proyectos como planes de negocio, sino como por otros lados completamente muy diferentes. Este, y mi idea es crear estas comunidades, Mm, ¿sabes? O sea, no, el producto es como que te diré, como que el medio, pero no el fin. El mm, fin es verdaderamente mm. transformar a las personas, ayudarles, ¿no? Pero desde esta salud, ¿sabes? Integral, pues que somos un cuerpo, ¿no? Y yo creo que a través de todo lo que yo pasé, pues todo lo que he aprendido y me ha revolucionado es pues el resultado de lo que ahorita estoy haciendo, ¿no? Entonces sí estoy muy interesada en esto de verdaderamente de cómo puedo como estructuradamente hacer estas comunidades desde un principio, porque estoy comenzando como que con mis proyectos, pero soy esa persona así meticulosa que me gusta hacer las cosas lo mejor posible desde un principio y quiero sí acercarme a profesionales, para recibir esa como que dirección, esa educación de cómo hacerlo lo mejor posible. Me encanta. Entonces, no sé dónde Gracias por levantar puedo. la mano, Viridiana. Ahorita te contesto, pero Dan Buettner, el de las zonas azules, justo habla mucho de que, dice las dos cosas que hablamos en este curso, en esta conversación de hoy. Dice, make, make the healthy choice the easy choice. O sea, que la decisión saludable sea la fácil. Entonces él, claro que habla de estilo de vida y de comer bien y tal, pero dice, lo importante es hacer un ecosistema donde esas decisiones son las obvias, que eso es lo que sucede en las zonas azules del mundo. Entonces, me gusta más que se piense como un espacio que como una comunidad, por un lado, porque eso hace que la comunidad tenga eso. Por otro lado, la comunidad, y si lo ves en todas las zonas azules, o sea, el componente más inequívoco que está presente, porque la dieta puede variar algunas cosas, los hábitos también, pero la comunidad es así de que las puertas de las personas están abiertas, todos se conocen, se quieren, se juntan para... Yo eso le digo a mis amigos, quiero ser los viejitos de Okinawa, que llevan en ese pueblo 80 años y se siguen viendo todos los días para platicar y reírse, ¿no? Entonces, pues honro mucho eso, también honro mucho que estés traduciendo tu viaje personal de salud en este legado para tus hijos, y tus hijos no nada más son tus hijos biológicos, sino tus hijos, que es el mundo, el planeta. O sea, a final de cuentas, nosotros somos los ancestros de los siguientes, de las siguientes generaciones.
Entonces, este espacio suena que puede ser muy pertinente para el momento en el que estás. Precisamente agrupa a personas que están empezando negocios, que ya tienen ideas semiconcretas, ya han avanzado en algunas cosas, ya tienen a lo mejor el producto, el marketing, pero bueno, quieren como atajar algunos conceptos. Por ejemplo, vamos aquí a hablar de finanzas para negocios de bienestar, vamos a hablar de posicionamiento en YouTube, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de marketing y storytelling, vamos a hablar de sustentabilidad ambiental, y todo esto son clases, pero también talleres para bajar estos conceptos a cómo esto se ve en tu modelo de negocio, cómo se ve en tu oferta, cómo se ve en tu estrategia de comunicación, cómo se ve en tus procesos internos, cómo se ve en la línea de suministro, en la cadena de suministro para tus bloqueadores solares y las cremas que tú vendes, ¿no? Entonces suena que te va a dar un panorama temático de esta industria del wellness que se está revolucionando, te va a dar un espacio para talleres y bajarlo todo a tu proyecto, y te va a dar una comunidad, un acompañamiento de colegas para colaborar, co-crear, compartir mejores prácticas y seguirnos la pista durante, esperemos, pues toda la vida. Entonces, cuando quieras platicamos, y si te sumas, creo que agregarías mucho valor porque de por sí ya tu historia es poderosa, estoy seguro que hay mucho más detrás. Así es que gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por tu respuesta. Gracias a ti. Jimena, qué gusto verte. Bienvenida. Puedo quitar el micrófono. Ahí está, ya. Decía algo que el host no me dejaba. ¿Cómo estás, Vic? Mucho gusto. José, un gusto siempre estar en estas conversaciones. Y primero, que me parece muy interesante la conversación, me parece fundamental, además, porque creo que hay una narrativa desde mi experiencia, o no una narrativa, sino una experiencia de humo que está sucediendo a través como de este bienestar, ¿no? Y que José muy bien lo dijo, como de, pues que en la experiencia que él tenía, que a veces estos viajes o estas experiencias psicodélicas estaban siendo el stopper, ¿no? Para la gente y no realmente el catalizador. Y creo que eso está sucediendo mucho, ¿no? La gente está queriendo como ir a sanar de cualquier manera, a través de lo que sea que se esté ofreciendo hoy, sanar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo la salud. Y creo que hoy es súper importante avanzar porque no está resuelto y no sé si se va realmente a resolver como una palabra de resolución, pero creo que el cambio de comportamiento humano está sucediendo a pasos agigantados y nos está obligando per se el mundo, o sea, lo que está sucediendo, pero cómo unir, y que eso está sucediendo con AMEB, está sucediendo con muchas cosas, cómo unir las conversaciones, ¿no? Y cómo unir ese bienestar que está fuera completamente de todas las paredes, de todos los ambientes donde lo considerábamos, pero al mismo tiempo lo unimos a una versión de salud que también se está transformando, ¿no? O que más bien está transformando el proceso de enfermedad hacia un proceso de salud que está en una transformación gigante y que requiere una conversación muy grande de todos estos aspectos, ¿no? Así que considero súper valioso, no sé si las fechas me van a cuadrar, pero bueno, nada, seguiré y nada, ha sido creo que muy, muy enriquecedor, y estaba un poco atorada en eso y dije, me voy a meter y me voy a inspirar un poco en conversaciones y narrativas abiertas, en este sentido. Así que nada, siempre un gusto. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario con esto, porque creo que yo he visto muchísimas personas, ¿no? En este proceso. Pero el tema de los psicodélicos yo lo hablo un poco desde mi quehacer, que se había vuelto ese obstáculo. Hay gente que le funciona mucho, hay gente que no quiero meter demasiado en eso. Pero lo que sí es que he visto muchas personas que quieren emprender en temas de bienestar. Generalmente, un poco como nos compartía Viridiana, a través de su propia historia se dan cuenta que hay, ¿no? O sea, hay un cambio de paradigma muy importante, hay una revelación, hay un cambio de sentido, una redefinición, una estructura de valores que dices, oye, pues yo quiero esto compartir. Y eso es una intención muy bonita y muy poderosa. Eh, y después viene la parte de crear un negocio. Entonces, yo he visto mucha gente que tiene la intención, pero no tiene las herramientas para construir un negocio. Y yo diría, no siempre es a través de construir un negocio. Habrá gente que diga, oye, pues yo me afilio a lo mejor a un círculo de mujeres, o yo me afilio a lo mejor a la MEF como participante, porque quiero entender más, porque me quiero empapar y porque quiero participar de esos grupos o de esas comunidades. Pero, pero me parece súper relevante
cómo, o sea, lo que está proponiendo Víctor, porque es, ok, si ya tienes la intención y quizás tienes el compromiso y quizás tienes la voluntad de construir sobre eso una manera de crear valor y luego de eventualmente poder vivir de eso y construir sobre eso, requiere muchos otros elementos, más allá de la buena intención. Requiere muchos elementos que tienen que ver, como lo mencionaste algunos ahorita, Víctor, de pues, financieramente, qué significa este tema de crear comunidad, qué significa todo este juego de las audiencias, ¿no? Que pues hoy en día el wellness también está de moda, ¿no? Y hay de todo, y hay gente muy buena en redes sociales que quizás de fondo no son tan buenas, y hay gente muy buena que no lo entiende a Instagram, entonces nadie se entera, nadie sabe que está ahí. Y hay gente que son profesionistas y hay otras personas que quizás están pensando más en modelos de negocio que no tengan tanto que ver con una práctica profesional, sino más bien con otro tipo de aspectos. Entonces me parece súper pertinente y bastante innovador, porque yo hasta el día de hoy que yo sepa, no existe, al menos en México, un taller o un programa que combine estas dos cosas. Y es no perder la esencia de que la narrativa y de que, o sea, de que la motivación viene quizás desde este gran y poderosísimo lugar del servicio, pero reconocer que no es suficiente. O sea, no nada más porque tengo ganas y porque tengo una historia y porque a mí me pasó y quiero ayudar a gente que tiene escasez económica, ¿no? En mi caso, pues, pues sí, tengo esa idea y creo que puedo ayudar a un montón de gente, pero luego vienen las preguntas importantes, ¿no? Cómo, cuándo, dónde, con qué estructura, con qué equipo, cuál va a ser el producto, cuál es el mercado, ¿verdad? Y ahí donde de repente decimos, no, yo me quedo quedar en la intención porque está muy padre ¿no? Hacerlo desde el corazón, sí, pero pues hay que meterle también, pues, estructura, hay que meterle talento, hay que meterle trabajo y creo que tener una guía para unir esos dos territorios, el territorio del bienestar, el territorio de los negocios, pues es poderosísimo. Sí, sí, yo estaba, la verdad, también en una zona de confort con mis cursos y sí, mis cursos, y dije, tengo que ahora sí hacer un negocio porque eso es lo que me va a hacer realmente generar un valor más allá de dar información valiosa. Y si de verdad voy a hacer un cambio que termine trascendiendo, pues no nada más es llenar a la gente con más información, que lo hacemos muy bien, no nada más es llenar a la gente con más inspiración, que es muy necesaria, sino herramientas, comunidad para sostener estas cosas. Entonces, pues también ha sido una apuesta para mí, también ha sido algo que se siente como salto al vacío. Pero bueno, también cuando caigo con, eso es padrísimo, ¿no? Dicen, saltas al vacío y aparece el escalón. Y pues me he topado con gente como Jimena, como José, como Viridiana, que me reafirman que aunque se siga sintiendo como un salto al vacío, ahí es donde tengo que estar saltando. Y ese sentido de vértigo, y esto lo hablamos la última vez que caminamos en Polanco, hermano, ese sentimiento de vértigo, de inseguridad, también es parte de esta revitalización de la vida, ¿sabes? Desde vivir en esa incertidumbre y de sentirnos vivos, aunque no tengamos todas las respuestas, y que yo quiero familiarizarme más con esa sensación porque siento que es la que me va a permitir explorar mi creatividad, mi proceso, mis proyectos con mayor honestidad, porque las emociones se me salen, entonces como pues, ya no las puedo guardar y ahí es donde me doy cuenta que me quiero poner ahí, ¿no? Cuando hago arte o cuando hago un negocio, cuando hago una relación, que se sienta o sea, que mi cuerpo hable más que mis palabras, por así decirlo. En fin, pues nada, Jimena, gracias. Gracias como siempre por resonar con nosotros, gracias por estar aquí. Y bueno, tú también eres una gran empresaria, también una doctora que se cambió de abrigo y que sigue innovando en la intersección de pues, la salud, la atención al cliente y los negocios. José, pues hermano, gracias por tan... Siempre contigo es una iluminación. Como dije al principio, dije, José es mi amigo porque se cree y no se cree en quién se ha convertido. Entonces, mientras sigamos así, seremos muy, muy buenos amigos. Ahora está padrísimo porque me pasa como 7 veces al día, que me la creo, no me la creo, me la creo, no me la creo. Entonces, cuando lo dijiste, digo, ay, cabrón, no estoy tan loco, güey, si eso tiene algún valor. Gracias a ti, Vic. Aprecio tu amistad, tu inteligencia y siempre tu mirada generosa para abrir estos espacios. Y a todos los Gracias, que se sumaron, hermano. gracias Yo, yo, también.
Muchas gracias. Gracias por apoyarme en The Wellness Business Lab yo te agradezco a ti también que hoy nos hayas compartido también un proceso que fue muy, muy, muy íntimo de alguna manera y lo expusiste como para mostrar cómo tu negocio también se está repensando. Yo he acompañado parte de esa reflexión y la verdad me emociona mucho ver el grado de profundidad que te permites entrar para tomar decisiones de negocios. O sea, es algo admirable y desearía que todos los empresarios y empresarias se tomen tan en serio estas cosas como tú, porque cuando se toman las decisiones vienen del lugar más, no sé si correcto, pero más genuino. Y yo creo que la humanidad en sí misma, en su intuición más profunda, tiene demasiada sabiduría. Entonces tú apelas a eso que ahí está y desde ahí tomas decisiones y pues me encanta. Gracias a Gracias a todos. todos.